Abril, día 13 del año 2020 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición. La silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. San Hermenegildo, mártir. Muerto Liuba, rey de los visigodos, el año 571, su hermano Leovigildo, a quien había asociado a la corona, viéndose ya único dueño de casi toda España y de aquella parte de la provincia narbonense que estaba sujeta al dominio de su nación, resolvió hacer hereditaria en su familia la corona que hasta aquel tiempo había sido electiva. Mandó, pues, reconocer por sucesores suyos a sus dos hijos, Hermenegildo y Recaredo, y él mismo los puso en posesión de una parte de sus estados. A Hermenegildo consignó la Andalucía, y a Recaredo señaló el reino de Aragón, con todas las provincias celtíberas. Era Hermenegildo el príncipe más cabal que se conocía en su tiempo, su talla majestuosa, su aire noble y desembarazado, su entendimiento vivo y penetrante, su prudencia, su valor y sus modales finos y cortesanos en medio de una nación bárbara, le hacían dueño de todos los corazones. Tuvo la desgracia de ser arriano, como toda la casa real, aunque fuese sobrino de San Leandro y de San Isidoro, arzobispos de Sevilla, que eran hermanos de la reina Teodosia, madre de nuestro santo. Muerta esta princesa, el rey Leovigildo casó en segundas nupcias con Goswinda, viuda de Atanagildo, su predecesor, princesa tan contrahecha de entendimiento como de cuerpo, de genio acre y maligno, violenta, furiosamente colérica y sobre todo muy encaprichada en el arrianismo. Viendo Leovigildo debilitado el partido de los católicos con la derrota de los griegos, a quienes había echado a fuerza de armas de todas las plazas que ocupaban a lo largo de la costa, dedicó toda la atención a buscar para el príncipe Hermenegildo una esposa que asegurase con su alianza la paz que acababa de dar a sus pueblos, y contribuyese también a la felicidad del reino con sus prendas personales. Fijó su elección en Ingunda, hija de Sigisberto, rey de Austrasia en Francia, y de Brunekilda, y nieta por su madre de Atanagildo y de Goswinda, princesa no menos distinguida por su rara virtud que por su alto nacimiento y extraordinaria hermosura. Era católica, y esta sola circunstancia hubiera sido bastante para romper desde luego aquel tratado, si Ingunda, por su parte, no se prometiera con el auxilio de la gracia reducir a la fe a su esposo Hermenegildo, y su suegra Goswinda no esperara conquistar con artificio o con violencia a su nuera Ingunda, obligándola a abrazar el partido del arrianismo. Desposóse Hermenegildo con Ingunda el año de 579, la cual apenas llegó a España cuando hechizó a toda la corte sola Goswinda, a quien las bellas prendas de la joven princesa se la hacían más odiosa. Concibió bien pronto celos, que pasaron por fin a ser odio y furor desenfrenado. Con todo eso, le pareció conveniente disimular por algún tiempo y hacer todo lo posible para pervertir la religión de su nieta. Con esta idea la hacía a los principios 1000 caricias para ablandar su constancia y alterar su fe, pero viendo que no la salía bien este medio, recurrió a las injurias y a las mayores violencias. No había especie de mal tratamiento que no la hiciese, hasta bañarla una vez en sangre con los golpes que la dio, y en cierta ocasión la precipitó en un estanque donde le faltó poco para ahogarse. Sufría Ingunda esta persecución con una paciencia y con una dulzura digna de la religión que profesaba, pero como el pálido calor de su semblante y los cardenales de los golpes no podían ocultarse a Hermenegildo, llegando a entender por ellos la crueldad de Goswinda, tomó la resolución de retirarse con su esposa a Sevilla, capital de sus estados. Aprovechóse Ingunda de esta ocasión para convertir a su marido y trabajó tan dichosamente en esta grande obra, auxiliada de su tío San Leandro, que al fin tuvo el consuelo de verla efectuada.
instruyó el santo prelado a Hermenegildo en las verdades de la fe católica, que ya tenía el príncipe en el corazón. Con la oportunidad de cierta ausencia del rey Leovigildo, se ejecutó la ceremonia de su abjuración y su bautismo, y habiendo recibido con el sagrado crisma de la confirmación aquel valor y aquella constancia con que se forman los héroes del cristianismo, ya no deseó otra cosa más que tener alguna ocasión en que dar públicas pruebas de su fe. No tardó mucho tiempo en ofrecérsele, porque habiendo llegado a noticia de Leovigildo su mudanza de religión y que hacía pública profesión de la católica, entró en tan furiosa cólera que, no dando oídos más que a su pasión y a los violentos consejos de Goswinda, la cual no cesaba de encender más y más el fuego de la indignación, desde luego le despojó del título de rey que le había concedido, resuelto también a quitarle sus bienes y aun la vida, si no renunciaba a la religión que había abrazado. Pero antes de llegar a estos extremos, le pareció conveniente tentar los medios de la suavidad, y le despachó un señor de su corte con la carta siguiente: Hijo mío, más quisiera hablarte que escribirte, porque si te tuviera a la vista, ¿qué podrías negar a lo que te pidiese como padre y te mandase como rey? Traeríate a la memoria las muchas y grandes señales que te he dado del tierno amor que te profeso, de las que sin duda te has olvidado desde que ascendiste al trono, donde te coloqué yo mucho antes que pudieses tú pensar en ocuparlo. Esperaba tener en ti un compañero que me ayudase a conservar el florido imperio de los godos en el estado en que se ve hoy por mis victorias. Pero nunca soñé pudiese llegar el caso de encontrar en la persona de un hijo mío un enemigo más peligroso que todos los que he vencido. No te contentas con que yo haya partido contigo mi corona, quieres reinar solo, y a este fin, abandonando la religión de tus abuelos, has abrazado la de los romanos, que son los mayores enemigos del Estado. ¿No ignoras que la nación de los godos comenzó a florecer desde que comenzó a ser arriana? También sabes que ninguna cosa enajena tanto los ánimos y los corazones como la diversidad de religión, y consiguientemente que nada pudiste hacer más ofensivo para el mío que declararte católico. Acuérdate, pues, hijo mío, que soy tu padre y que soy tu rey. Como padre te aconsejo y como rey te mando que vuelvas prontamente en ti y, restituyéndote sin perder tiempo a tu primera religión, merezcas con tu pronto rendimiento mi clemencia. No haciéndolo así, te declaro que me obligarás a tomar las armas, y en tal caso jamás tienes que esperar misericordia. Habiendo recibido Hermenegildo esta carta del rey su padre, respondió a ella con el mayor respeto, que sabía bien lo que debía a su padre y a su rey, pero que tampoco ignoraba lo que debía a su Dios, que esperaba desempeñar estas dos obligaciones de manera que, sin faltar al rendimiento y a la obediencia que debía al uno, en lo que no se opusiese a lo que mandaba el otro, conservaría hasta la muerte la religión que había abrazado, persuadido de que fuera de ella no podía haber salvación, que le suplicaba no le considerase delincuente por haber renunciado a la superstición arriana, luego que el Señor le abrió los ojos para conocer la verdad, que se tendría por dichoso si sellase su religión con su sangre, si quedarle ya más que desear que la conversión de toda su nación y de toda su familia. La cristiana magnanimidad de Hermenegildo irritó el ánimo suspicaz y caviloso del padre arriano, sirvióle de pretexto la conversión de su hijo para excitar una cruel persecución contra la Iglesia. Habiendo hecho Hermenegildo que su esposa Ingunda pasase al África con su hijo, niño de pocos meses, para ponerlos a salvo de los arrianos, creyó que podía quedar él con seguridad en Sevilla, pero Leovigildo, después de haber corrompido a fuerza de dinero y de estratagemas la mayor parte aún de los mismos católicos que se habían declarado por el santo rey, resolvió ir a sitiarle en Sevilla. Pudo defenderse Hermenegildo, pero temiendo exponer la ciudad y respetando, por decirlo así, la sangre de sus vasallos, se retiró al campo de los romanos. No sabiendo la traición que habían cometido, dejáronse corromper con el dinero de su padre, contra la fe de los tratados.
Conociólo cuando apenas había entrado en su campo y corrió a refugiarse en Córdoba, pero no teniéndose allí por seguro, tomó consigo 300 hombres escogidos y se encerró en la ciudad de Oseto, plaza entonces muy fuerte, cuya iglesia era muy célebre en España y respetable aún a los mismos godos por los grandes milagros que obraba Dios en ella. Sitiaron y tomaron la plaza las tropas de Leovigildo, que perseguía furiosamente a su hijo, resuelto a quitarle la religión o la vida. Apurado el santo rey, viéndose sin otro recurso, se refugió en la iglesia. No quiso Leovigildo sacarle de ella por fuerza, y permitió que su segundo hijo, Recaredo, príncipe joven que amaba tiernamente a su hermano y era muy parecido a él en muchas de las bellas prendas que le adornaban, pasase a hablarle de su parte, asegurándole el perdón, con tal que se rindiese y sujetase a su padre. Procedía Recaredo de buena fe, y así representó a Hermenegildo, que ya no se hablaba de religión, sino únicamente de pedir perdón al rey, que se daría por satisfecho con sola esta demostración de rendimiento. Creyóle el santo mancebo, vino luego con él a arrojarse a los pies de su padre, recibióle éste con grandes demostraciones de cariño, abrazóle, hablóle con palabras blandas y amorosas, hasta que insensiblemente le fue conducido a su campo, donde mandó que le despojasen de las insignias reales, y cargado de cadenas le llevasen prisionero al castillo o alcázar de Sevilla. En la prisión volvió segunda vez a las promesas y a las amenazas para obligarle a abrazar el arrianismo, pero hallándole siempre invencible, mandó que le encerrasen en un calabozo destinado para los reos y que le tratasen con todo el rigor imaginable. Entró el príncipe en aquel triste calabozo con mayor alegría que cuando había ascendido al trono, no mirándose ya sino como soldado de Cristo. Se dispuso con oración, con ayunos y con otras penitencias para entrar en el combate que debía sostener bien pronto en defensa de la divinidad de aquel Señor a cuyos ojos combatía. Vistióse un áspero cilicio, no usó de más cama que de la desnuda tierra, y añadió otras mortificaciones voluntarias a los trabajos de su rigurosa prisión. Llegó la fiesta de la Pascua, y pareciéndole a Leovigildo que el rigor de los malos tratamientos habría cansado la constancia de Hermenegildo, le envió un obispo arriano para que de su mano recibiese la comunión. Horrorizóse el santo príncipe al oír la proposición del insolente hereje, y tomando el tono de héroe de la religión y de soberano, le afeó su impiedad y atrevimiento, declarando resueltamente que quería vivir y morir en la religión católica, y le arrojó de su presencia, mandándole que no se volviese a poner en ella. Informado Leovigildo de la invencible firmeza de Hermenegildo, entró en una furiosa cólera, y en el mismo punto mandó a algunos soldados de su guardia que fuesen a quitarle la vida. Ya esperaba Hermenegildo que su animosa confesión de la fe le valdría la corona del martirio, y así se disponía para el sacrificio, ofreciéndose víctima de su Dios en las aras de sus ardientes deseos. Estaba de rodillas, derramando su corazón en fervorosísimas ansias, cuando entraron los bárbaros en el calabozo y abriéronle la cabeza con una hacha, le dejaron muerto en el suelo. Al punto manifestó Dios la gloria del santo mártir, así con músicas celestiales que se oyeron por toda aquella noche alrededor del santo cuerpo, como con celestiales luces que iluminaron toda la prisión. San Gregorio el Grande, que dejó escrito el triunfo de su martirio, atribuye a sus méritos y a su poderosa intercesión con Dios la conversión del rey Recaredo, su hermano, y de toda la nación de los godos de España a la religión católica, que se siguió poco después de su glorioso triunfo. Por lo que toca a Leovigildo, añade el santo pontífice, sintió vivísimamente haberse dejado llevar tanto de su furor, pero este arrepentimiento natural no llegó a convertir aquel obstinado corazón. Conoció la verdad, pero pudo más con él la razón de estado y el miedo de que no le despojasen del trono si mudaba de religión, y así murió en el arrianismo. Sucedió el martirio de San Hermenegildo la noche del sábado santo, 13 de abril de 586. Su santo cuerpo está en Sevilla, a excepción de la cabeza, que fue llevada a Zaragoza cuando los moros se apoderaron de la Andalucía,
en el Escorial y en el Colegio de los Jesuitas de Sevilla se tiene la advocación del mismo San Hermenegildo. Se conserva también parte de sus preciosas reliquias, como en las ciudades de Ávila en Castilla la Vieja y de Plasencia en la Extremadura. Martirologio romano. En Sevilla, en España, San Hermenegildo, hijo de Leovigildo, rey de los visigodos, arriano, el cual, habiendo sido puesto en una cárcel por defender la fe católica, como no quisiese recibir la comunión de mano de un obispo arriano, mandó su padre abrirle la cabeza con una hacha, y de este modo, en cambio de una corona frágil y perecedera, entró rey y mártir en el cielo. En Pérgamo, en Asia, la fiesta de los santos Carpo, obispo de Tiátira, Pálido, diácono, Agatónica, su hermana, mujer muy virtuosa, Agatódoro, su criado, y otros muchos, los cuales después de varios tormentos alcanzaron la corona del martirio por haber confesado valerosamente a Jesucristo durante la persecución de Marco Antonio, Vero y Cómodo. En la misma persecución padeció también en Roma San Justino el filósofo, varón admirable, el cual, no satisfecho con presentar a los emperadores la segunda apología que había escrito en favor de la religión cristiana, la defendió con mucha energía en varias conferencias, pero acusado como cristiano por Crescente, filósofo cínico, cuya vida y depravadas costumbres había reprendido, en recompensa de su celo y de su fidelidad, recibió el don de martirio. El mismo día, el martirio de los santos Máximo, Quitiliano y Dadas, durante la persecución de Diocleciano. En Rávena, San Urso, obispo y confesor. La misa del día es en honor del santo y la oración la siguiente. Oh Dios, que enseñaste a tu bienaventurado mártir Hermenegildo a que se pospusiese el reino de la tierra al celestial, concédenos que a su imitación despreciemos las cosas caducas y aspiremos siempre a las eternas, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo Dios por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es del capítulo 10 de la sabiduría. El Señor ha conducido al justo por caminos rectos y le mostró el reino de Dios. Dióle la ciencia de los santos, enriquecióle en sus trabajos y se los colmó de frutos. Asistióle contra los que le sorprendían con engaños y le hizo respetable. Le libró de los enemigos y le defendió de los seductores, y le empeñó en un duro combate para que saliese vencedor y conociese que la sabiduría es más poderosa que todo. Esta no desamparó al justo cuando fue vendido, sino que le libró de los pecadores, y bajó con él a la cisterna, y no le desamparó en la prisión hasta que le puso en las manos el cetro real, y le dio poder sobre los que le oprimían. Convenció de mentirosos a los que le deshonraron, y le dio una gloria eterna en el Señor nuestro Dios. Reflexiones. Por más que la malicia de los hombres perversos intente poner estorbos a la vida del justo, siempre le guía Dios por los caminos más derechos y más seguros. Justum deduxit Dominus per vias rectas. No son capaces de detenerle los malos pasos, ni el tiempo más borrascoso sirve más para que camine con mayor celeridad. Si Dios es su guía, ¿qué tiene que temer? El apóstol decía que para los que aman a Dios todas las cosas se convierten en bien. Diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum. Todo entra en provecho a los que el mismo Señor escogió para santos. La ciencia de los santos es la ciencia de la salvación. Concédela a Dios a los que tienen corazón sano y espíritu dócil. Todos los cristianos estudian en esta escuela, pero ¿qué cortos progresos se hacen en ella? No es falta del maestro que esparce los rayos de su doctrina sobre los buenos y malos, y desata el riego de su celestial sabiduría sobre justos y pecadores. Es por el poco caso que se hace de ella, y por el poco gusto con que muchos la oyen. Tiene el mundo sus discípulos, gustan de su doctrina porque están llenos del espíritu del mundo, y porque se hacen sabios en poco tiempo. Pero, ¿en qué ciencia, mi Dios? En aquella que se reduce a saber condenarse sin miedo, a saber perderse con desvergüenza y con alegría. Honesta vid ilium in laboribus, et complevit labores ilius.
Hace Dios al bueno más honrado con las persecuciones y más rico con los trabajos, porque le asiste para que se aproveche de ellos. Su sudor es de mucho precio, enjuga Dios sus lágrimas, cuenta sus pasos, tiene cuidado hasta del menor de sus cabellos. Mientras los pecadores se cansan en el camino de la maldad y de la perdición, lasati sumus in via iniquitatis et perditionis, andando siempre por sendas ásperas y dificultosas. Ambulavimus vías difíciles, digan lo que dijeren, no se van al infierno con mucho descanso. Cuánto da que padecer la tiranía de las pasiones. El que se pierde siempre a mucha costa. Vías difíciles, las inquietudes, las zozobras, la amargura inundan el camino por donde corren los libertinos y los impíos. Via mauptem domini ignoravimus, e ignoran el camino del Señor, ignorando la ciencia de los santos. Qué perjudicial es para ellos esta fatal ignorancia, qué cara les cuesta. Posee en buena hora toda la sabiduría del mundo, sabe a la perfección todas las menudencias de la cortesanía, de la urbanidad, de la atención y de la buena crianza. No ignores, ápice ni primor, de lo que los mundanos llaman gracias, buen gusto, brillantez, esplendor, alegría, placeres y diversión. Sé, por decirlo así, como el alma de todos los festines del mundo. Quid nobis profiut? Ciencia del mundo, error, ilusión, locura. ¿De qué le servirá a un pecador envejecido, a una persona joven, haber brillado, haber sobresalido y haberse después condenado? Ergo errabimus a via veritatis, et justitia lumen non luxit nobis. Luego erramos miserablemente el camino de la verdad, luego no rayó sobre nosotros la luz de la justicia, luego caminamos a oscuras y en tinieblas, ciegos, extravagantes, insensatos. Y esto nosotros que tanto nos preciábamos de discretos y de entendidos, nosotros que teníamos lástima, que mirábamos con compasión a los que iban por camino enteramente contrario. Oh, qué confesión tan desesperada. Talia dixerunt in inferno cui peccaverunt. Así discurrirán, así hablarán en el infierno aquellas mujeres profanas que ignoran su religión o que afectan ignorarla, aquellos libertinos que hacen ostentación de su impiedad, de su disolución. Mas, oh, qué dolorosos son los ayes cuando son inútiles y cuando son eternos. El Evangelio es del capítulo 14 de San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a las turbas: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, sus hijos, sus hermanos y sus hermanas, y aun a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no computa antes despacio los gastos que son necesarios para ver si tiene con qué acabarla, a fin de que después de hechos los cimientos, y no pudiendo concluirla, no digan todos los que la vieran: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar? ¿O qué rey, debiendo ir a campaña contra otro rey, no medita antes con sosiego si puede presentarse con 10.000 hombres al que viene contra él con 20.000? De otra suerte, aun cuando está muy lejos, le envía embajadores con proposiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Meditación del ejemplo de Cristo y de los santos. Punto primero. Considera que en materia de costumbres ninguna razón persuade mejor que el buen ejemplo. Estorbos, flaqueza, edad, condición, preocupaciones, todo se rinde a su invisible fuerza. ¿De dónde nace esa desenfrenada licencia de costumbres, esa corrupción tan generalmente extendida por todos los estados, esos vicios que inundan la tierra? Efectos son de mal ejemplo, pues ¿por qué el buen ejemplo ha de tener menos virtud, menos eficacia sobre los entendimientos y sobre los corazones? No hay que excusarse con la delicadeza del temperamento, con la violencia de las tentaciones, con la multitud de los peligros. En vano se alegan 100 razones frívolas para pretextar cada cual su cobardía. El ejemplo las deshace todas. Los buenos ejemplos son respecto de ti o gran motivo para cumplir con tus obligaciones o mayor causa de tu condenación si no cumples con ellas. El solo ejemplo de un Dios hombre debiera bastar para que vencieses todas las dificultades. ¿Eres pobre? Cristo lo fue.
Cosa dura es ser perseguido, calumniado, tratado con el último desprecio, pero ¿te atreverás a cotejar tus trabajos con los suyos? Clamas, levantas el grito contra la injusticia y contra la calumnia, pero ¿te tratan por ventura peor que a Jesucristo? Oh, qué remedio tan soberano para muchos males es la vida del Redentor. Oh, y qué de quejas puede y debe ahogar aquel silencio en el árbol de la cruz. Pero Él era Dios y nosotros somos criaturas flacas y miserables. ¿Parécete que has dicho algo? Pues esta reflexión debe dar mayor eficacia a su ejemplo. Si un Dios padece por mis pecados, ¿podré negarme yo a hacer penitencia por ellos? Si un Dios vivió en el mundo una vida oscura y abatida, ¿será razón que yo pretenda lograrla honrosa, brillante y llena de satisfacciones? Si un Dios perdonó a los que le quitaban la vida en un afrentoso madero, ¿no perdonaré yo a los que me hacen una injuria? Si un Dios creyó que le convenía padecer hasta entrar en su propia gloria, ¿querré yo vivir delicado, regalado, divertido, para gozar después de la misma gloria y entrar en la alegría del Señor? Siéntese bien, a pesar de la engañosa resistencia del amor propio, la invencible fuerza de tan soberano ejemplo. Oh gran Dios, ¿y qué de cosas dice la vista de un Dios crucificado a un hombre que le mira con fe, especialmente en la hora de la muerte? ¡Qué vivas, aunque mudas reprensiones! ¿Cuántos quedarán confundidos a vista de este divino objeto? ¿Qué razón podrá oponer, qué pretexto podrá alegar el amor propio cuando se haya reconvenido con el ejemplo de un Dios crucificado? Punto segundo. Considera que no es sólo el ejemplo de un Dios crucificado el que se te pone para arreglar tus costumbres, porque este modelo quizá podría parecer muy elevado a los cristianos cobardes. A la vista tienes una multitud de otros ejemplos que ni puedes recusar ni te hacen menos inexcusable. Pon los ojos de la consideración en este prodigioso número de cristianos fervorosos y perfectos de todas edades, de todos sexos, de todos estados y condiciones, que desempeñaron con tanta puntualidad sus obligaciones y cumplieron con tanto celo la voluntad del Señor. Ninguno hay que no sea una reprensión animada de tu tibieza en el servicio de Dios. Ninguno hay que no desvanezca tus excusas y tus frívolos pretextos. Ninguno hay que no confunda tu amor propio con todos los derechos que puede alegar. ¿Eres joven, de genio alegre, de natural pronto, de complexión delicada? Santa Inés no tenía más que 13 años. San Eleázaro era de un genio más esparcido que el tuyo. ¿Acaso no habrá habido natural más ardiente ni más vivo que el de San Agustín? ¿No parece posible complexión más delicada que la de una Santa Teresa o de un San Luis Gonzaga? Los Fernandos, los Luises, los Enriques, las Sunegundas, los Eduardos, las Isabelas conservaron su inocencia en medio de las delicias y de los peligros de la corte. En el estado del matrimonio llegaron a la cumbre de la perfección las Mónicas, las Brígidas y las Franciscas. En la humilde condición de pastoras, de criadas, de labradores y de pobres oficiales merecieron ser objeto de nuestra admiración y de nuestro culto las Genovevas, las Blandinas, los Isidros, los Homógonos. Ni en la ciencia sirvió de estorbo a la santidad de tantos doctores, ni el esplendor de la cuna fue embarazo a la eminente virtud de tantos príncipes canonizados. No debe confundir la heroica magnanimidad de San Hermenegildo el mal ejemplo de tantos malos cristianos. Nacido sobre el trono, mecido en una cuna real, educado entre las delicias de una corte, heredero presuntivo de la corona, en la flor de su edad, todo lo sacrifica por amor de Jesucristo, placeres, riquezas, honras, quietud, el mismo reino y hasta su misma vida. Cuando se atraviesa la religión y la salvación, todo debe sacrificarse. Buen Dios, ¿qué responderán a esto tantas almas cobardes que sacrifican su conciencia, su religión, su salvación eterna a un vil interés, a una pasión loca y torpe y a una honra imaginaria? ¿Qué excusa alegarán cuando se las proponga el ejemplo de un San Hermenegildo y de otros tantos santos que con mayores estorbos y quizá con menos auxilios se hicieron tan grandes santos correspondiendo a la gracia con fidelidad? ¿Y qué responderé yo mismo a las secretas reconvenciones que me está haciendo mi propia conciencia a vista de estos ejemplos?
Nada tengo que responder, Señor, pero sí mucho por qué confundirme e implorar vuestra clemencia, para que mi confusión y mi arrepentimiento no sean estériles y sin fruto. Yo adoro al mismo Dios que adoraron los santos, tengo la dicha de profesar la misma religión y de tener la misma regla de costumbres y el mismo evangelio, espero el mismo premio que ellos esperaron. Haced, Señor, que con el auxilio de vuestra gracia tenga también el mismo aliento, la misma perseverancia y la misma felicidad. Jaculatorias. Haced, Señor, que yo me ajuste bien a aquella piedra angular de donde fui cortado. Oh, si avivaseis siempre en mí la emulación de los santos. Propósitos. 1. Es el ejemplo una lección muda, pero convincente, que a un mismo tiempo demuestra la verdad del precepto, la posibilidad de su ejecución, la debilidad de los estorbos y el mérito de la acción. No hay cosa más elocuente que el buen ejemplo, porque los hombres creen más a sus ojos que a sus oídos. Ni es más fácil disminuir la impresión que hace su fuerza. El ejemplo autoriza el vicio o introduce la virtud. Una buena vida es instrucción eficaz para todo género de personas. Presto se convertiría o reformaría el mundo si los que ocupan puestos elevados diesen buen ejemplo. Toma desde luego la resolución de imitar los ejemplos de los buenos y de dar tú también buenos ejemplos. Trae a la memoria las cristianas costumbres, el porte ejemplar y las virtudes más visibles de aquellos sujetos ajustados y ejemplares que conoces. Muchas veces te ha edificado aquella modestia, aquella circunspección de tal y tal persona, aquella compostura, aquella gravedad de acciones y de palabras, aquella devoción con que se la ve en la iglesia, aquella moderación, aquella prudencia en varios lances y ocasiones. Te hechiza la virtud, el juicio, la caridad de aquella señorita joven, y confiesas que aquel caballero, aquel eclesiástico, el otro religioso dan grande ejemplo en el pueblo, pues dite a ti mismo lo que se decía así el propio San Agustín. Pues ¿qué no podré yo con la divina gracia lo que estos y estas pueden? ¿Acaso intereso yo menos en mi salvación que ellos en la suya? ¿Profeso otra religión? ¿Espero otro premio? Viste un acto de virtud en aquel mancebo, fuiste testigo de la caridad con que la otra señora principal asistía a los pobres en las cárceles y en los hospitales, pues en llegando a casa cuenta lo que viste delante de tus hijos y en presencia de la familia. Ya que suele haber tanta exactitud y a veces tanto hipo por desembuchar cuanto antes los defectos del prójimo que se han visto o se han oído, no seas menos celoso ni menos puntual en referir los ejemplos de virtud que han llegado a tus ojos o a tu noticia. No es fácil dar lecciones que sean mejor recibidas ni más eficaces. Buen Dios, qué bien reemplazarían estas relaciones edificantes a las conversaciones murmuradoras o poco caritativas. 2. Pero no basta que te pongas por ejemplar las virtudes de los buenos, es menester que tú mismo te esfuerces a servir de ejemplar y de modelo. Mira si tus hijos, tus criados y tus amigos tienen motivo para edificarse mucho de tu porte, si tus hijas pueden aprender de ti modestia, compostura, devoción, desprecio de las vanidades del mundo, amor al retiro y aprecio de la religión. Mira si los que te tratan familiarmente pueden sacar de tu trato lecciones para vivir arreglados, contenidos, devotos, caritativos y ejemplares. Pocos hay, según el pensamiento de San Pablo, que no puedan ser predicadores mudos. Los que están en mayor elevación tienen mayor auditorio y pueden predicar a más. Es santa y admirable costumbre decirse cada cual a sí mismo al entrar o salir de casa, cuando concurre con otros o cuando está entre su familia: Ea, que voy a predicar, mis palabras, mis acciones, mis modales, todo cuanto en mí se observare y se notare, ha de servir de sermón. Que el testimonio de esta santa vida sirva de alimento para todo cristiano, que haciendo uso de razón,
considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario antes que abrazar cualquier doctrina humana, modernista, naturalista o racionalista que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo, banderas y estandartes de la falsa Iglesia de los últimos tiempos con sede en el Vaticano. ¡Viva María Santísima! ¡Viva Cristo Rey!